Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra tercera clase de este último bimestre del año. El capítulo que tenemos para el día de hoy, estudiantes, función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Vamos a ver de manera resumida qué cosa es cada una de ellas para poder resolver posteriormente nuestros problemas. Primero, para ver qué cosa es una función inyectiva, nos dice, denominada también univalente o 1 a 1, quiere decir que cada elemento del rango le corresponde un único valor del dominio. Ejemplo, si tenemos nosotros aquí el 2 y el 3, y por acá tenemos el 4 y el 5, esta es una función. A 4 le corresponde como máximo, le corresponde un único valor del dominio. Le corresponde un único valor del dominio. Eso quiere decir. Y en todo caso, ¿qué cosa no podría darse? Por ejemplo, que suceda aquí que haya un 4 y que él también llegue a ser imagen del 4, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso ya no sería una función inyectiva porque estamos viendo que a este 4 le corresponde 2 puntos del dominio del conjunto de partida y eso no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería una función inyectiva. ¿Existe una forma de trabajarlo? Sí. Te dice que la función de x1 va a ser igual a la función de x sub 2, entonces se cumple este caso, que x1 va a ser igual a x sub 2. De esa manera nosotros vamos a trabajar para resolver los problemas que se nos presenten. Entonces recordemos esto, cuando es una función inyectiva, cuando el rango le corresponde un único valor del dominio, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, como mediante gráfico también lo podemos ver de la siguiente manera. Si nosotros trazamos una recta horizontal al eje de abscisas, debe cortar solamente en un punto. Si corta en más de un punto, no sería una función inyectiva, ¿de acuerdo? En este caso vemos que aquí no es inyectiva porque corta en más de un punto a esa función, ¿no es cierto? En cambio de esta sí sería una función inyectiva porque solamente al trazar una recta horizontal al eje de abscisas solamente corta en un punto. ¿Qué será ahora una función sobreyectiva? A ver, esto se da únicamente cuando el rango f es sobreyectiva si solo si el rango de f va a ser igual al conjunto de llegada. Este de aquí es el conjunto de partida, este es el conjunto de llegada. Si tú hallas que el rango de la función f es igual al conjunto de llegada, entonces indicamos que es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Si por ejemplo nosotros aquí tuviésemos, en el ejemplo anterior, tuvimos acá un 3 y no hay con quién se relacione, podemos darnos cuenta que el conjunto de llegada aquí, es igual a 3, 4 y 5. Y el rango, podemos darnos cuenta que el rango es 4 y 5. Entonces aquí el rango y el conjunto de llegada no son iguales, ¿no es cierto? En este caso se cumpliría de que no sería una función sobreyectiva. Eso quiere decir, cuando hay un elemento en el conjunto de llegada que no tiene relación con un elemento del conjunto de partida, en ese caso no es una función sobreyectiva. Se le dice también a la función sobreyectiva suprayectiva, epiyectiva, suryectiva, de diferentes maneras la llaman diferentes textos, ¿ya? Pero en todo caso la definición es esa, de que el rango de la función debe ser igual al conjunto de llegada. Y cuando se dice que es una función biyectiva, se dice que es una función biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En ese caso se dice que es una función biyectiva. Muy bien. Ahora, en función a esa base teórica, vamos a resolver los siguientes problemas. Empezamos con el problema número 1. A ver, te dice, escribe verdadero o falso sustentando tu respuesta. Te dice que el par ordenado pertenece a los reales
acá está la función, vamos a colocar el primero, vamos a colocarlo así, primero. Te dice que y es igual a x al cuadrado menos 2. Nosotros vamos a trabajar con él. Tú sabes que la función de x sub 1 va a ser igual a la función de x sub 2 si y solo si, esto tiene que cumplirse, x sub 1 va a ser igual a x sub 2. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, es simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos, podemos deducir de aquí que esto es f de x igual a x al cuadrado menos 2. A ver, si trabajo en función, a esta forma diré lo siguiente. Si yo quiero hallar f de x sub 1, entonces tendré que reemplazar aquí por x sub 1 y aquí también tendré que reemplazar por x sub 1, ¿no es cierto? ¿Está bien? Tengan en cuenta ese detalle. Muy bien, entonces diremos x sub 1 al cuadrado menos 2, ese es f de x sub 1, va a ser igual, te dice, a f de x sub 2. Entonces ahora acá vamos a reemplazarlo por x sub 2. Y aquí también por x sub 2. ¿Está bien? Entonces tendremos x sub 1 al cuadrado menos 2 va a ser igual a x sub 2 al cuadrado menos 2. Despejamos. Vamos a despejar esto. ¿De acuerdo? El menos 2 pasa al otro lado a sumar. ¿Ok? Y el x sub 2 al cuadrado pasa a restar. Tengo x sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado. Y ese menos 2 pasa a sumar al menos 2. Ese sería 0. Por aquí, si te das cuenta, nosotros tenemos una diferencia de cuadrados. Eso ya sabes cómo se trabaja, ¿no? Lo factorizamos mediante el método de diferencia de cuadrados. Sería x sub 1 más x sub 2 por x sub 1 menos x sub 2 igual a 0. Ahora seguimos resolviendo. Recuerda que cada factor lo debemos igualar a 0. Tendremos aquí entonces que x sub 1 será igual a menos x sub 2 y x sub 1 será igual a x sub 2. Por aquí vemos que sí se cumple, pero por acá no se cumple. Entonces, como este es el caso, podremos decir que no es inyectiva. Entonces, la primera será falsa. ¿Por qué razón? Porque aquí no cumple. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar entonces ahora la segunda. Vámonos con la segunda. Te dice y es igual a menos 3x más 2. Tú sabes aquí que el es f de x igual a menos 3x más 2. A ver, vamos a trabajar nuevamente en función a él. A ver, será ahora. Primero empecemos con x sub 1, f de x sub 1. O sea, vamos a reemplazar menos 3 por x sub 1 más 2 va a ser igual a menos 3x sub 2 más 2. A ver, ¿de acuerdo? Por aquí podemos que se van a eliminar. Tendremos que el menos 3 también se van a simplificar. Y tendremos finalmente que x sub 1 es igual a x sub 2. Si nosotros llegamos a esta conclusión de que x sub 1 es igual a x sub 2, entonces diremos que aquí será verdadero. Aquí será verdadero. Muy bien. Vamos entonces con nuestra tercera. Tenemos ahora, te dice f de x. Tenemos aquí que y es igual a 2x más 1 sobre x menos 3. A ver, tú sabes que esto también lo puedes representar como f de x es igual a 2x más 1 entre x menos 3. Ahora vamos a empezar a trabajar con él. Vamos a trabajar con él. F de x sub 1. A ver, vamos a reemplazar entonces en lugar de x, x sub 1. A ver, diremos entonces 2 por x sub 1. Vamos a ponerlo así. 2 por x sub 1 más 1 entre
x sub 1 menos 3 va a ser igual a f de x sub 2, o sea, 2 por x sub 2 más 1 entre x sub 2 menos 3. Muy bien, muchachos, ahora tenemos que resolver esta expresión. A ver, ya sabes que el denominador va a pasar a multiplicar. Aquí lo mismo. Tendremos entonces 2x sub 1 más 1 por x sub 2 menos 3 igual a 2x sub 2 más 1 por x sub 1 menos 3. A ver, realizamos esa multiplicación. Por aquí será 2x sub 1 por x sub 2 menos 6 x sub 1 más x sub 2 menos 3. Por aquí tendremos 2x sub 1 por x sub 2 menos 6x sub 2 más x sub 1 menos 3. Podemos darnos cuenta, muchachos, que aquí se van a eliminar ellos también y te va a quedar esto acá. A ver, el menos 6x sub 2 lo paso a sumar al primer miembro, sería 7x sub 2. Y el menos 6x sub 1 lo paso a sumar al segundo miembro, al x sub 1, sería 7x sub 1. Simplificamos los 7 y tendrás que x sub 2 es igual a x sub 1. Y llegamos justamente a comprobar de que si es una función inyectiva. Recuerda que trabajamos nosotros inicialmente y si llegamos a esto, demostramos que es una función inyectiva. Entonces diremos que aquí es verdadero. Muy bien, vamos entonces a nuestro siguiente problema. Te dice, en la siguiente función inyectiva, acá te está indicando que es una función inyectiva. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Recuerda que para toda segunda componente va a haber una primera componente, ¿de acuerdo? No puede haber no puede haber una primera componente de más, ¿no? No puede haber ninguna primera componente de más. Por lo tanto, ello demuestra que este par ordenado y este par ordenado necesariamente tienen que ser iguales. Y este par ordenado y el de aquí también deben ser iguales. Entonces, en la solución diremos que 2a más b debe ser igual a 11 y que a menos b debe ser igual a menos 2. Resolvemos esto, sumamos, sistema de ecuaciones. 2a más a, 3a. Vemos que el positivo b y el negativo se eliminan. Sumamos aquí, 11 menos 2 es 9 y tenemos que a vale 3. Reemplazamos el valor de a en cualquiera de las ecuaciones y tendremos que b va a ser igual a ver, ¿cuánto será? Si a vale 3, acá sería 2 por 3, 6. 6 más ¿cuánto te da 11? 5, ¿no? Entonces tienes que b debe ser 5. Lo que te están pidiendo es calcular el valor de a por b. A por b entonces será 3 por 5. Eso es 15. Esa sería entonces nuestra respuesta. Vamos ahora con el siguiente problema, número 4. Te dice, dada la función f de x, de modo que ahí tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada, te están dando. Vamos a bajarlo para tener un poco más de espacio por si acaso. ¿Ya? Solución. A ver, por aquí puedes concluir lo siguiente. Por ejemplo, si te dan esto, tienes que aquí L es el conjunto de partida y L es el conjunto de llegada, ¿no? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Te dice, calcula A más B si se sabe que F es una función sobreyectiva. Ok, ya sabes que es una función sobreyectiva. ¿En qué consiste la función sobreyectiva? Que el rango y el conjunto de llegada deben ser iguales. Muy bien, eso es lo que te están dando como dato. Entonces, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Te están indicando el conjunto de partida. Acá está el conjunto de partida, ¿correcto? Quiere decir que X es menor que 3, pero mayor o igual que A. ¿Correcto? Pero nosotros estamos trabajando con una función.
la función con la cual se está trabajando, vamos a ponerlo más abajito, la función con la cual estamos trabajando es con esta de acá. La función te dice que es 3x menos 1. Ya tenemos que x está en ese intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que aparezca esa expresión en el centro. Multiplicamos por 3 a todo, 3a. Acá sería 3x. 3 por 3, acá sería 9. Ahora a todo le tenemos que restar la unidad. Será 3a menos 1. Por acá 3x menos 1, que es lo que estoy buscando. Y por acá será 8. Esto de aquí es lo que estaba buscando. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ese va a ser el rango. ¿Correcto? Este va a ser el rango. Él es y, el rango. Ahora, ¿qué cosa te dice? Que el rango es igual al conjunto de llegada, porque te está diciendo que es sobreyectiva. Entonces, recuerda, ¿quién será el rango acá? Te dice, y pertenece al intervalo, o el rango, vamos a ponerlo el rango, que viene a ser lo mismo. El rango de la función es igual a el intervalo 3a menos 1 hasta el 8 abierto. Y el conjunto de llegada es igual a el intervalo desde 2 hasta b abierto. Entonces, si te dice que es una función sobreyectiva, ellos de aquí deben ser iguales. Entonces, sacas que b debe ser igual a 8 y a tendría que ser, a debería ser 1, ¿no? Porque 3 por 1 menos 1 es 2. A debería ser 1. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo? Piden a más b, eso será igual a 9. Muy bien. Desarrollamos entonces ya nuestro problema número 4. Vamos con el siguiente, problema número 6. Y nuevamente tenemos casi semejante al problema anterior, ¿no? Te da la función, te da el conjunto de partida, el conjunto de llegada, y te dice que está definida por esa función, ahí está la regla de correspondencia, y te dicen que es una función suprayectiva. Muy bien. Entonces, primero vamos a cortar esta de acá, porque te están dando el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Vamos a ponerlo así para que lo identifiques. Ya. Solución. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Te dicen, tienes la función, es x al cuadrado más 5. Muy bien. A ver, empezamos entonces. Te dice que x es mayor o igual que 2, pero menor que a. Ahora, tú quieres que aparezca el rango, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el conjunto de llegada, necesitamos hallar el rango acá. Entonces, a todo lo tenemos que elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado sería 4, x al cuadrado y al cuadrado. Ahora tenemos que sumarle 5 unidades. Por aquí será 9, x al cuadrado más 5, y aquí será al cuadrado más 5. Entonces, tenemos que el rango va a ser, el rango de la función f va a ser igual al intervalo cerrado en 9 hasta al cuadrado más 5 abierto. Y el conjunto de llegada va a ser igual a cerrado en b hasta el 30. De eso concluyes que ellos deben ser iguales necesariamente, porque te dice que es suprayectiva, el conjunto de llegada y el rango deben ser iguales. Entonces b debe ser igual a 9 y a deberá ser igual a 5. ¿De acuerdo? Te están pidiendo el valor del producto. Por lo tanto, a por b será 45. Número 7. A ver, ¿qué te dice aquí? Te dan la función, está definida por esta expresión, te piden que calcules a más b. De decirte también pues que es una función suprayectiva, ¿no? Nuevamente de decirte que es una función suprayectiva. A ver, vamos a desarrollarlo. Conjunto de partida
conjunto de llegada, la función te dice que es x menos 5 al cuadrado más 2. A ver, te dice que x es mayor a 3 pero menor a 9. Te están pidiendo, ya sabes cuál es el conjunto de llegada. Entonces tenemos que generar la igualdad con el rango, ¿no? A ver, a esto le restamos 5 unidades, será menos 2. X menos 5, 5 unidades, acá será 4. Ahora le debemos elevar al cuadrado. Al estar elevado al cuadrado y estar una cantidad negativa y positiva, recuerda que siempre va a ser mayor o igual a 0. Ya no va a haber negativo. Y aquí vamos a considerar al mayor. El mayor, el cuadrado mayor, ¿no? Acá menos 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Como él es el mayor, es el que vamos a considerar. Posteriormente le vamos a sumar 2 unidades para hallar el rango, más 2. Y acá será 18. Muy bien, entonces el rango de la función f será igual al intervalo desde el 2 cerrado hasta el 18 abierto. Y el conjunto de llegada es igual al intervalo, te dice, a hasta b. Entonces puedes sacar como conclusión que a vale 2 y b vale 18. ¿Qué cosa te pide? La suma. A más b es igual a 20. A más b es igual a 20. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides que frente a las dudas se pueden absorber en el espacio de asesoría. Sin más que decirte, me despido. Nos estamos encontrando en una próxima clase, muchachos. Hasta la próxima.